No puedo creer que estés haciendo una acusación así de grave sin ni siquiera haber investigado. No hay nada que investigar. No solamente engañaste a mi hermano ocultándole tus vínculos con esas personas. Además, es posible que hayas inventado una hija que no es suya. A ver, ya basta, ¿sí? Ya, vete. No. Quiero que me digas la verdad. Sal de mi casa en este momento. No lo voy a hacer hasta que me digas si Sofía es mi sobrina. ¡Respóndeme! ¿Sofía es hija de mi hermano? No. No es. Sofía es hija de otro hombre. Claro. Lo sabía. Sí. Yo quedé embarazada de otro hombre y le dije a Eduardo que el bebé era suyo. Entonces... ¿Entonces qué? ¿Qué quieres que te diga? Sofía no es hija de Eduardo. ¿Ya? ¿Contento? Mami, ya estamos aquí. ¡Voy, mi amor! Hola. ¿Pasa algo? No me puedo creer que no hayas dicho ni una sola palabra de mi propuesta. Es que casarnos significaría que lo tuyo es mío y lo mío tuyo. Así es. Pero tú estarías ganando mucho más que yo. Sí, yo lo sé. Por eso no entiendo cuál es el negocio para ti. Que confíes en mí. Que me presentes a tus hijos, no solo como alguien que está de paso en tu vida. Que seas mía. Mía y de nadie más. Iván, ¿no me estás comprando por un precio demasiado alto? Tú tienes mucho dinero. El dinero es suficiente para pagar lo que siento por ti. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Lo voy a pensar. Tío, ¿te sientes bien? Estás pálido, Cristóbal. Sí. ¿Y ¿quieres un vaso de agua, Cristóbal, o algo? ¿Qué sucede? No, nada. Lo que pasa es que Cristóbal vino a darme las gracias. ¿Las gracias de qué? Es que fui a donar sangre para Sofía. El doctor consideró que era mejor tener un respaldo en caso de que fuera necesario. Fíjate, a mí nadie me dijo nada de eso. No te preocupes. Nada más era una medida preventiva. Y yo ya le expliqué a Cristóbal que yo encantada. ¿Me van a poner sangre? No, mi amor, no. Estás bien, pero nada más por cualquier cosa. Yo por ti soy capaz de cualquier cosa para que estés bien, mi amor. Bueno, yo me tengo que ir. Nos vemos luego. Tío, ¿seguro te sientes bien? Sí, estoy bien. Pues te ves mal. Es que me pone feliz verlos que estén bien, que estén sanos y que siempre vamos a estar juntos. Nos vemos más tarde. Sofía, ¿puedes ir a tu cuarto? Sí, pa. ¿Qué está pasando, Mariana? Y no se te ocurra mentirme. ¿Qué hace Cristóbal aquí? Eduardo se va a morir cuando sepa que Sofía no es su hija. Se va a morir. Despierta, dormilón. Ya es hora de desayunar. Mira qué te hice. No te hubieras molestado. Pasaste muy mala noche, quise sorprenderte con esto. Casi no dormiste. Estuviste dando vueltas en la cama toda la noche. No fue nada. ¿Qué pasa, Ramón? ¿La visita de Jorge te dejó tan inquieto? Es que pasó algo importante. Algo que no tuve el valor de decirte ayer. ¿Qué? Adriano despertó. Salió del coma. Llegó la hora de decir la verdad sobre la muerte de Memo Guerrero y de las pruebas que escondió tu padre. ¿No quieres que yo te pague por decirme la verdad? Eres un maldito abusivo, Rafael. Después de todo lo que nos sacaste engañándonos, ¿quieres más? Jorge, yo tengo una información muy valiosa para venderte.
¿La tomas o la dejas? Yo no me presto a tus juegos. Por favor, mi amor, no te pongas así. Bueno, ¿y cómo quieres que me ponga? Mi papá va a ir a la cárcel. Tú y yo ya lo hemos platicado. Sabíamos que esto iba a pasar. Es que no sabíamos que Adriano iba a despertar. No estábamos seguros que iba a salir del coma o que iba a sobrevivir. Adriano es inocente. Él no se merece estar preso. Lo sé, Ramón, y entiendo que quieres hacer justicia. Tienes que hacerlo, pero... Tengo que presentar las pruebas que demuestran que Adriano no mató a Memo Guerrero. Pues entonces hazlo rápido. Ve, Ramón. Tu padre cometió un delito, Catalina, y tiene que pagar las consecuencias. Yo te amo, Catalina. Yo también. Esto no puede cambiar las cosas entre nosotros. ¿Y cómo no va a cambiarlas? Las va a cambiar porque es mi padre. No solamente es la cárcel, será el odio de la ciudad, será su impecable carrera tirada a la basura. Pero Adriano todavía está en el hospital. ¿Y? ¿Para qué nos adelantamos? Espera que lo den de alta y después lo haces. Catalina, no tiene sentido esperar. Al final va a ser el mismo resultado. Por favor, Ramón, te lo ruego. Espera solamente un poco más para que lo nuestro no se acabe tan pronto. Lo nuestro no se tiene por qué acabar. Por favor, espera. Adriano va a estar unas semanas en el hospital. En esas semanas podíamos imaginar que nada ha pasado, que podemos ser felices. Por favor, mi amor, di que sí. Provechito. Buenas. Ay, qué bueno que apareces, chismona. He estado ocupada. Sí, me imagino. Negociando con Raquel Altamira. Bueno, ¿de qué estás hablando, eh? Ay, conmigo no te hagas la mensa. ¿Qué fue lo que te pidió que hicieras, Raquel Altamira? ¿A cambio de qué te va a dar dinero? Ahora eres tú el que se quedó callado. ¿Tienes idea de cuántas mujeres desearían que les pidiera matrimonio? Sí, lo sé. Y me da muchísimo gusto que me lo pidas, pero... Pero me rechazas. Me rechazas como un imbécil. No, yo no te estoy rechazando. Pero sí necesito pensarlo. ¿Por qué? Porque conozco a mis hijos. Iván, ellos no son como nosotros. Ellos tienen escrúpulos, moral. Te van a querer investigar. Y si descubren quién eres realmente, puede ser peligroso para mí y sobre todo para ellos. No sé de qué me estás hablando. Yo creo que tú sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Mi hijo Eduardo es una persona brillante, puede descubrir tus contactos. Y si los descubre, estoy segura que no apoyaría lo nuestro. Cariño, si la policía no me ha atrapado durante años, mucho menos lo van a hacer ellos ahora. Sí, puede ser que estés en lo cierto. Pero mis hijos son lo más importante en mi vida. Esa es la razón por la que necesito pensar tu propuesta. Amor mío, tengo paciencia, pero no demasiada. Gracias. Señor Ferrer, tiene Sí. visita. Es su abogado. Ah, está bien. Es uno de los socios del buffet. Puede pasar. Así que quieres que yo encuentre a tu hijo, Adriano. Tú sabes que hay una persona que tiene tu sangre dando vueltas por el mundo. Mira, puedo entender tu preocupación y tu dolor. La incertidumbre debe ser horrible. Pero al infiltrar Blanca en nuestras vidas y romperle el corazón a mi hermano de esa manera, eso fue ir demasiado lejos, Adriano. Bueno, sí. No he hecho las cosas del todo bien. Pero ayúdeme a hacer justicia. ¿Mataste a Memo Guerrero? No. Mi abuelo murió en la cárcel por todo esto. ¿No sientes remordimiento, Adriano? No, yo no siento remordimiento porque no tuve nada que ver con esos crímenes. Siento mucho lo que ocurrió con Blanca. Es una gran persona y una gran amiga. Pero ni ella ni yo somos los causantes de todo esto. Insistes en culpar a mi madre de todo esto.
Si ella no protegiera de esa manera el secreto de dónde está mi hijo, nada de esto habría pasado. ¿No te interesa saber qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué ha mantenido oculto de todo el mundo a tu primo durante tanto tiempo? Adriano, yo solo vine a decirte que nos dejes en paz. Y yo te pido, por favor, que averigües dónde está el hijo que tu tía y yo tuvimos. Papá, qué bueno que me trajiste al parque, pero alcánzame. Mariana, ¿qué está pasando en De Cristóbalito? ¿Qué hacían en tu departamento? Ay, nada, Eduardo, ya te dije. Nada más fue hablar de Sofía y de lo que me pidió el doctor. ¿Pero por qué tanta insistencia? ¿Estás celoso? Por supuesto que no. Pero sé que mi hermano estaba entusiasmado contigo. Y me da miedo que eso no haya terminado. No te preocupes. Eso ya pasó. Además, yo solamente puedo ver a Cristóbal como un amigo. Además, tú y yo tenemos mucha historia. Tenemos una hija de por medio. No te preocupes. Lo que pasa es que en su cabeza Cristóbal siempre ha tratado de competir contra mí. Y no quiero que sienta que eres como un premio o algo que yo le gané. No te preocupes, eso no va a pasar. Y aunque me da un poquito de gusto que estés celoso, no tienes nada que preocuparte, te lo prometo. ¿Me prometes que no me estás ocultando nada? Sí, mi amor. Mamá, papá, ya apúrense. Ven, vamos a jugar. Vamos. Ay, ya, Karina, voy a trabajar, ¿sí? Mira, ¿a dónde crees que vas? Yo no tengo todo el día para esperar tu respuesta, ¿eh? Mira, tu tía me paga por trabajar, entonces es exactamente lo que voy a hacer. Mira, ¿qué clase de trato tienes con Raquel Altamira? Ya te dije que no tengo nada que ver con esa mujer. No tenemos ningún trato. Huguito me dijo perfectamente. Ay, Hugo está confundido. ¿Qué no te das cuenta que está sufriendo con todo lo que le está pasando a Blanca? Es obvio que está inventando cosas para llamar la atención. Pues Huguito no es ni mentiroso ni nada de lo que tú dices. Y a ti te he cachado muchas. Mira, Karina, escúchame muy bien. Todos siempre están muy preocupados por todo lo que le pasa a Blanca. Pero lo que no se han dado cuenta es que mi hermano perdió a su papá y a su hermana en menos de un año. Claro que me doy cuenta. Yo te cuido mucho a ti y a Huguito. Ay, no me estás escuchando. Quiere llamar la atención. Pues más te vale que sea verdad, porque si no te juro... ¿Si no qué? Mira, Karina, ya te dije que no tengo nada que ver con Raquel Altamira. Si me quieres creer, qué bien. Y si no, la verdad, me viene dando lo mismo. No eres mi mamá, ¿sí? Deja de amenazarme. Ahora sí, no voy a dejar que nadie se interponga entre mis sueños. Esta operación me va a sacar de este mugrero. Cueste lo que me cueste. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? ¿Esa puerta lleva hacia la parte de afuera? Sí, es la puerta por donde siempre sacan las sábanas. Te lo juro, comadrita, yo no miento. Bueno, hasta una loquita se pensaba escapar por ahí. Pero ¿qué crees? La pobre se murió antes. De viejita. La puerta está en una escalera que da hacia el exterior. Confío en ti. Pero necesito que me des información mucho más precisa, por favor. Bueno, pues todas las noches viene un camión a recoger las sábanas sucias por esa puerta. Entonces lo que yo digo es que tú y Valentina se escondan en las sábanas y así no las descubrirán. Pero a ver, espérame, porque Valentina y yo pesamos mucho más que unas sábanas sucias. Tu plan no va a servir, Alejandra. No, bueno, por eso digo que tú debes ser la encargada de lavandería y así tendrás acceso a los carros. ¿Cómo voy a ser la encargada de la lavandería? Pues portándote bien, ofreciéndote para el puesto. Sí, comadrita. Esa es la única solución que veo. Ese es el camino y la puerta hacia nuestra libertad. Pero a ver, espérame, porque eso puede tomar meses. Bueno, o años. Pero ¿qué importa? Estamos hablando de ser libres. ¡Libres! Ay, yo te quiero mucho, amiga.
¿Cómo que faltan permisos en Ámsterdam? Si mi padre fue amigo personal del cónsul. Comunícame con la máxima autoridad portuaria. ¿Nos dejas solos, por favor? Gracias. Claro que sí, con permiso. ¿Y ahora en qué lío te metiste? Necesito hablar contigo, mamá. Estuve visitando a Adriano Ferrer. ¿Te volviste completamente loco? ¿Pero cómo se te ocurrió algo así? Bueno, mamá, Adriano quiere saber quién es su hijo. Y a mí me interesa saber quién es mi primo. ¿Y por qué no lo estás ocultando? Ese hombre es un asesino. Él mató a Memo Guerrero. ¿Tú eres un cabeza dura que no quiere entender? A ver, Jorge, ese muchacho fue adoptado por una buena familia. Y lo último que necesita es que alguien le diga que sus padres no son los verdaderos. Además, yo ni sé dónde está. ¿Y de dónde sacaste su ADN? ¿De qué hablas? Así es, mamá. Cuando Rafael falseó la prueba de paternidad para engañar a Adriano Ferrer, utilizó una prueba de ADN que resultó ser positiva. Eso quiere decir que tú sí sabes dónde está ese hijo. Y Rafael no es una invención de Adriano.